Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Buenas noches, empezamos entonces el programa para que tengan vida y la tengan en abundancia. En esta noche queremos resaltar esa fiesta que hubo tan bonita el día de Pentecostés. Pentecostés es la fuerza divina que cambia el mundo y que a través de esa fuerza escuchábamos en esa homilía del Santo Padre Francisco, decía que el Espíritu Santo cambia los corazones, cambia los acontecimientos, actúa como fuente reconstituyente y orienta hacia Dios y hacia el mundo. Esa era pues como la parte central de esta fiesta y sobre todo de la homilía del Papa Francisco. En la solemnidad de Pentecostés, celebrada en la plaza de San Pedro, con el Vaticano II, el Papa Francisco resaltó las cualidades que otorga el Espíritu Santo, concebida por la fuerza divina y cambia el mundo. Una fuerza que como viento sopla fuertemente en cada uno de los creyentes y en especial en nuestra Iglesia Católica. Cambia la realidad del hombre, cambia la realidad de la institución Iglesia y sobre todo cambia el corazón del hombre. Qué bueno en esta noche pensar qué tanto nos ha servido esa fiesta de Pentecostés, como nos lo dice pues el Papa en la homilía. Pentecostés, que también sabemos que significa 50 días, Pentecostés. Recordemos que en ese día, precisamente hacía 50 días, se celebró pues la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y fue una promesa que Jesús hace a la Iglesia y que en esa fiesta es cuando nace nuestra Iglesia Católica. El Espíritu Santo cambia el corazón del hombre, el corazón de la mujer. El Papa Francisco, centrando en su reflexión del pasaje en el libro de los Hechos de los Apóstoles, explica que los discípulos al principio estaban llenos de miedo, atrincherados con las puertas cerradas, también después de la resurrección del Maestro. Son transformados por el Espíritu y, como anuncia Jesús en el Evangelio de hoy, dan testimonio de Él. Son los mismos hombres, los mismos que siguieron a Jesús, son los que hablan desde esa fuerza del Espíritu. De valientes pasar a ser valientes, afirma el Papa Francisco. Porque el Espíritu Santo cambió el corazón y cambia los corazones. Un pasaje que el Papa usó como ejemplo para explicar qué es el Espíritu Santo y entra en unas situaciones y las transforma y cambia los corazones y cambia los acontecimientos. Son muchas las cosas bonitas que se puede vivir en esta fiesta de Pentecostés. Pero también el Espíritu es la tercera persona de la Santísima Trinidad, donde el ser humano lo necesita. No solamente es querer al Padre, querer al Hijo, sino también querer el Espíritu Santo, donde ese signo en el cual se refleja en una paloma, y que esa paloma entonces desciende sobre cada uno de los apóstoles, desciende sobre cada una de las personas quienes creemos, y también en esa iglesia, como lo decimos nosotros en el credo constantinopolitano, dice que creemos en una iglesia que es santa, católica y apostólica. El Espíritu Santo entonces libera, sana, renueva la vida del hombre. La experiencia enseña, y lo podemos ver en los apóstoles, donde ellos permanecían encerrados,
tenían miedo para poder hablar de un Jesús resucitado. Y después de recibir el Espíritu Santo, ellos entonces son otros, son hombres nuevos, y también encontramos esa persona tan interesante en nuestra vida cristiana, que es la Santísima Virgen. María también entonces se renueva en medio de ese grupo de los discípulos. ¿Para qué? Para recibir esos dones y poder seguir acompañando a sus hijos. Porque desde ahí María no solamente asumió a Jesús, sino que también asume esos 11 apóstoles. Continúa el Papa Francisco diciendo, de modo que a quien se transforma con medias tintas, le ofrece ímpetus de entrega, también ensancha los corazones estrechos, anima a servir a quien se apoltrona en la comodidad, hace caminar que el que cree que ha llegado, y hace soñar al que hace que es la tibieza. La experiencia enseña que ningún esfuerzo terreno por cambiar las cosas satisface plenamente el corazón del hombre. Aunque el hombre haga muchos esfuerzos, aunque el hombre se proponga en querer cambiar por su propia voluntad, el hombre no lo logra. El hombre lo logra es a través de la fuerza del Espíritu. Por eso vemos como muchos jóvenes, como muchos adultos que no tienen la fuerza del Espíritu, es decir, el sacramento de la confirmación, y confirmación significa entonces confirmar mi fe, es donde yo reafirmo personalmente esa fe con el Señor. Y es cuando el Espíritu me da a mí esa gracia de poder entonces decir ese fiat, como María lo hizo, que significa el sí, un sí rotundo, sin miedo. Cuando uno empieza a hablar con personas que no han recibido el sacramento de la confirmación, entonces se da cuenta uno que ahí no hay desenvolvimiento en su vida, y empiezan entonces a enredar su vida y a enredar la vida de los demás. Como decimos entonces que la fiesta de Pentecostés nos enseña, y es una experiencia, que ningún esfuerzo terreno por cambiar las cosas satisface al hombre, el corazón del hombre. Afirmó mientras tanto el cambio que da el Espíritu Santo en diferente. No revoluciona, da la vida a su alrededor, pero cambia el corazón, que es lo más importante. No nos libera el recipiente a los problemas, pero nos hace libre por dentro para afrontarlos. No nos da todo inmediato, sino que nos hace caminar con confianza, haciendo que nos cansemos jamás de la vida. El que cree que ya va a recibir todo, que son 7 regalos, que enseguida entonces los trabajaremos, que son los dones que el Espíritu Santo regala, pienso que estamos equivocados. Pienso que todos los días, en la medida en que vamos caminando en esa experiencia de la mano de Dios y a través de la fe, es cuando nosotros vamos sintiendo esa fuerza y esa fortaleza de recibir esas gracias. Yo los invitaría entonces en este momento como para que pensáramos un poco qué tanto pude ver o participar de esa fiesta, y qué tanto yo pude pedirle a Dios esa gracia que me diera de ese regalo de los 7 dones. A veces necesitamos un cambio verdadero, y yo creo que es la oportunidad donde nosotros tenemos que pensar que hay que hacer un cambio en nuestras vidas. Dijo el Papa, sobre todo cuando estamos hundidos, cuando estamos cansados por el peso de la vida, por tantas dificultades, por tantos problemas. Cuando nuestras debilidades nos oprimen, cuando avanzan es difícil, amar aparece imposible. Y sobre todo en ese momento, cuando el Espíritu actúa como una fuente reconstituyente, es Él el que da la fuerza y viene de Dios. Expresó el Santo Padre que llega también a situaciones que es más inimaginables. El Espíritu Santo es el alma de la Iglesia. Como ya les decía, la Iglesia somos cada uno de nosotros, pero el motor de nuestra Iglesia tiene que ser el Espíritu Santo. Recordemos cuando Jesús, y precisamente un texto, el día 22, que es el Evangelio de San Marcos, pues nos hablaba muy claro Jesús, ¿cierto?
y les decía a ellos, bueno, yo voy a morir, voy a resucitar, pero entonces no los dejaré solos, les enviaré el Paráclito, les enviaré el Espíritu Santo. Y es cuando a veces el hombre, el ser humano, empezamos como a interpretar las cosas de Dios muy diferente. ¿Qué era la pregunta que se hacían los discípulos cuando Jesús les hablaba de esa manera? La pregunta era, ¿y quién va a ser el más importante entre nosotros? Miren, la vida del ser humano es ambiciosa, pero porque no hemos entendido esa gracia del Espíritu. Nosotros no fuéramos tan ambiciosos si entendiéramos la gracia del Espíritu. El Espíritu es el que te da a usted los carismas, los dones y las cualidades. Nadie te los da. El mundo no se los da. Entonces la invitación es como esa parte, haciendo una comparación en lo que nos invita entonces a lo que estamos viviendo en estos momentos en nuestra vida. Como cuando en una familia nace un niño, podríamos colocar ese ejemplo que trastorna los horarios, hace padecer el sueño o perder el sueño, pero lleva una alegría y que renueva la vida e impulsa la vida más adelante de esa familia, que en el cual los alegra o nos alegra para asegurar que es lo mismo. Y es lo mismo lo que hace el Espíritu Santo, atrasa todo, pero en el momento en que usted y yo entendemos esa fuerza del Espíritu y que el Espíritu Santo está actuando en cada uno, entonces podríamos decir que nos reanima de esperanza, nos colma de alegría y nos brota desde la vida. El Espíritu Santo entonces es la fuerza centrípeta y centrífuga. La fuerza del Espíritu Santo es única. Por una parte es una fuerza centrípeta, es decir, empuja hacia el centro, porque actúa en lo más profundo del corazón. Indicó el Papa Francisco, de manera que trae unidad en el fragmento, que es la paz, la fragilidad, la fortaleza en las tentaciones. Pero al mismo tiempo señaló, Él es la fuerza centrífuga, es decir, empuja hacia el exterior. El que lleva al centro es el mismo que manda a la periferia. Hacia toda periferia humana, aquel que nos revela a Dios nos empuja hacia los hermanos, hacia la comunidad y hacia la iglesia. Es solo el Espíritu Consolador cuando decimos palabras de vida y atentamos realmente contra los demás. Concluye el Papa, pues quien vive según el Espíritu está en esta tensión espiritual, se encuentra orientado a la vez hacia Dios y hacia el mundo. Cuando nosotros entendemos que la fuerza del Espíritu está actuando en nosotros, entonces estaríamos nosotros muy centrados en nuestra fe, en nuestra iglesia y de lo que hacemos. Miremos también y podríamos concluir en nuestras familias, en nuestra comunidad de Santa Bárbara, cómo muchos no están centrados en su vida espiritual, en su fe, y cómo otros sí estamos centrados y sabemos para dónde vamos y qué es lo que queremos. Eso es lo que realmente nos invita pues en esta fiesta de Pentecostés, que el Espíritu Santo es el que mueve, transforma y renueva nuestra vida. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada. Se busca su nombre, Jesús de Nazaret. Edad, 33 años. Origen judío, profesión carpintero. Se le acusa de predicar la verdad, de llamarse hijo de Dios y de enseñar a amar al prójimo como a sí mismo. Recompensa, salvación y vida eterna. Si lo encuentras, sigue sus pasos. Cristo te ama en espíritu y verdad. Búscalo, búscalo y verás que al fin
la paz encontrarás y todo cambiará. Cristo te ama en espíritu y verdad. Y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. La gente no sabe a dónde va. Guíales, mi Señor. Muéstrales el camino, la verdad y el amor. Escucha a aquel que clama su perdón. Solo tú nos puedes ayudar, tocando nuestro pobre corazón, para poder sentir la necesidad de creer en ti, Señor. Oh, 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 oh. Cristo te ama en espíritu y verdad. Y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. Cristo te ama en espíritu y verdad. Y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. La gente no sabe a dónde va. Y guíales, mi Señor. Muéstrales el camino, la verdad y el amor. Escucha a aquel que clama su perdón. Oh, 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 oh. Cristo te ama en espíritu y verdad. Y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. Cristo te ama en espíritu y verdad. Y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. Continuamos con el programa de esta fiesta de Pentecostés. Ahora quiero hablarles un poco también de lo que de pronto significa cada uno de los dones del Espíritu Santo. Pero también recordemos que continuamos lo que significa Pentecostés. Es la fiesta grande de la iglesia. Como nosotros también lo hemos dicho en la Semana Santa, los 3 días más grandes de la Semana Mayor es el jueves, viernes y sábado. Con el Espíritu Santo tenemos el Espíritu de Jesús y entramos en el mundo del amor. Miren, esa es una relación muy bonita del ser humano con esa persona de Jesús, donde nosotros, entendiendo esta fiesta de Pentecostés, es una relación íntima con Dios, el hombre. El mundo, gracias al Espíritu Santo, cada bautizado es transformado en lo más profundo de su corazón. Pentecostés fue un día único en la historia de la humanidad. En la creación del mundo, el Espíritu cubría las aguas, trabajaba por suscitar la vida del hombre. En la historia del hombre, el Espíritu preparaba y enviaba mensajeros, patriarcas, profetas, hombres justos que indicaban el camino de la justicia, de la verdad, la belleza y el bien. El Espíritu Santo descendió sobre la Virgen María y el Verbo se hizo hombre a plenitud de los tiempos. En el inicio de la vida pública, el Espíritu Santo se manifestó sobre Cristo en el Jordán. Cuando Jesús entra al río Jordán y es bautizado por Juan,
Recordemos cuando Juan empieza a bautizar a Jesús, en el cual tenemos que entenderlo nosotros como iglesia, y que es a través de la palabra que hay que entender. Jesús no tenía necesidad del bautismo, pero Jesús entra al río Jordán como el sentido tan importante que tiene ese sacramento, que es el agua que limpia. Pero también se escuchaba una voz cuando Juan bautizaba a Jesús: este es mi Hijo amado, escúchenlo. El Espíritu Santo descendió también sobre la Virgen María, se manifestó sobre Cristo, sobre ese verbo que se hizo hombre en plenitud de los tiempos. O sea, dos personas muy importantes que descendió el Espíritu Santo en esta mujer llamada María, madre de la iglesia, y también como su hijo que lo llevaba en su vientre. Y Jesús entonces recibe también desde el vientre de María esa fuerza del Espíritu. Ese Espíritu descendió sobre los creyentes la mañana de Pentecostés, mientras estaban reunidos en oración. ¿Qué tan importante es eso? O sea, los discípulos se reunían constantemente, no a otras cosas, sino a orar y a pedir esa gracia a Dios. Y cómo Dios les concede a los discípulos y a María, que subían todos los días a orar, y a través del Espíritu empezaban entonces a obrar. Es una promesa que Dios nos había hecho y que la cumple. Es el abogado en el cual Jesús prometió a sus discípulos en la última cena. Irrumpió y pasó sobre cada uno de los discípulos a forma de lenguas de fuego. Lo encontramos entonces en Hechos 2, 1, 13. Cómo entonces le preguntaba las comunidades a los discípulos, y cómo las comunidades escuchaban a los discípulos hablar en diferentes lenguas. Y esa forma de hablar no era porque ellos la tenían, sino porque el Espíritu Santo entonces les daba ese don de entender y comprender cada día el mensaje para transmitirlo a su pueblo. Desde ese momento empieza a existir la iglesia. Por eso la fiesta grande es el cumpleaños de la iglesia. Lo explicó San Irineo en el siglo II. Estas hermosas palabras: donde está la iglesia, allí está el Espíritu de Dios. Oiga, qué bonito eso. San Irineo nos explicaba en el siglo II que donde está la iglesia, allí está el Espíritu de Dios. Y donde está el Espíritu de Dios, está allí la iglesia y toda la gracia. El Espíritu es en verdad. Alejarse de la iglesia significa rechazar al Espíritu Santo. Era entonces como que pensemos un poco. Cuando yo me voy de mi iglesia, entonces es rechazar como esa oportunidad que Dios nos da para entenderla, porque en el mundo, en la calle, usted no lo entenderá. Con el Espíritu Santo tenemos el Espíritu de Jesús y entramos en el mundo del amor, que es muy importante. Gracias al Espíritu Santo, cada bautizado es transformado en lo más profundo de su corazón. Es enriquecido con la fuerza especial en el sacramento de la confirmación y empieza a formar parte del mundo de Dios. Recordemos entonces esos tres sacramentos de iniciación cristiana que se reciben. Nosotros como consagrados recibimos la cuarta, es decir, usted como laico recibe en el bautismo esa gracia del Espíritu. En la comunión, que es la primera comunión, recibe también esa gracia, que es donde se consagra la hostia y el vino, y en la confirmación usted recibe esa gracia, donde usted lo reafirma porque ya son personas adultas, en el cual usted va a hacer su profesión de fe y renunciar a muchas cosas que el mundo no les ofrece. También decía el Papa Benedicto XVI, decía algo muy bonito y explicaba cómo en Pentecostés ocurrió algo totalmente opuesto a lo que sucedió en Babel. Génesis 11, 1, 9. En aquel oscuro momento del pasado, el egoísmo humano buscó caminos para llegar al cielo y cayó en divisiones profundas, en anarquías y odios. El día de Pentecostés fue precisamente lo contrario. El orgullo, el egoísmo del hombre siempre era divisiones, levantan muros de diferencia, de odio y de violencia. El Espíritu Santo, por el contrario, capacita los corazones para comprender las lenguas de todos. Pero, ¿por qué? Reconstruye el puente de la auténtica comunicación entre la tierra y el cielo.
El Espíritu Santo es amor, decía el Papa Benedicto en la homilía del 4 de junio del 2006. Por este mismo Pentecostés, decía él, es el día que confirma la vocación misionera de la Iglesia. Recuerden que es como la fuerza de todo misionero, de todo consagrado, de toda consagrada, es donde muchos se arriesgan a ir a otros lugares a evangelizar. ¿Qué estamos haciendo nosotros también entonces en la comunidad de Santa Bárbara? Es eso. En las pequeñas comunidades del proceso de la nueva evangelización, entonces encontramos que no son ellos. Es a través de esa fuerza de la nueva evangelización, que significa SINE, Sistema Integral de Nueva Evangelización, ya ellos salen, van y tocan puertas. Ahorita ya hay casas de reunión, comunidades. ¿Eso quién lo hace? El Espíritu Santo. Es muy claro lo que nos están diciendo pues entonces en esta parte. Entonces, por eso el mismo Pentecostés es el día que confirma la vocación misionera de la Iglesia. Los apóstoles empiezan a predicar y a difundir la gran noticia y el Evangelio que invita a la salvación de los hombres, de todos los pueblos y de todas las épocas de la historia. Desde el perdón de los pecados y desde la vida profunda de Dios en los corazones. Podemos hacer nuestra oración cada día, y cada vez que usted vas a orar, vas a leer la palabra, vas a ir al encuentro con Dios, usted tiene que pedir esa fuerza del Espíritu Santo. Si no es a través de la gracia del Espíritu Santo, entonces nosotros no entenderemos a qué nos invita el Espíritu Santo. Por eso entonces, ya enseguida daremos a conocer un poco esos dones, que es el don de la inteligencia, el don del consejo, el don de la fortaleza, el don de ciencia, el don de piedad, el don de sabiduría y el don del temor de Dios. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada. Préstame, Madre, tus ojos para con ellos mirar, porque si por ellos miro, nunca volveré a pecar. Préstame, Madre, tus labios para con ellos rezar, porque si con ellos rezo, Jesús me podrá escuchar. Préstame, Madre, tu lengua para poder comulgar, pues es tu lengua paterna de amor y de santidad. Préstame, Madre, tus brazos para poder trabajar, que así rendirá el trabajo una y mil veces más. Préstame, Madre, tu manto para cubrir mi maldad, pues cubierto con tu manto al cielo he de llegar. Préstame, Madre, a tu Hijo para poderlo yo amar. Si tú me das a Jesús, ¿qué más puedo yo desear? Y esa será mi dicha por toda la eternidad.
Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada. Continuamos entonces en este programa con los dones del Espíritu Santo, los cuales ya se los mencioné y esperamos entonces irlos entendiendo cada momento de nuestra vida y sobre todo pedirle esa gracia a Dios que nos dé. Los 7 dones del Espíritu Santo pertenecen a la plenitud de Cristo, Hijo de David, y completan y llevan a su perfección virtudes de quienes hacen a los fieles dóciles para obedecer con prontitud a las aspiraciones divinas. El don de la sabiduría nos hace comprender las maravillas insondables de Dios y nos impulsa a buscar todas las cosas en medio de nuestro trabajo y de nuestras obligaciones. El don de la inteligencia nos descubre con mayor claridad las riquezas de la fe. El don del consejo nos señala los caminos de la santidad, al querer de Dios en nuestra vida diaria y nos anima a seguir la solución que más recuerda con la gloria de Dios y el bien de los hermanos. El don de la fortaleza nos alienta continuamente y nos ayuda a superar las dificultades que sin duda encontramos en nuestro diario caminar con el Señor. El don de la ciencia nos lleva a gozar con plenitud, con rectitud todas las cosas creadas y a mantener nuestro corazón en Dios y en lo creado en la medida que nos lleva hacia Él. El don de la piedad nos mueve a tratar a Dios con una confianza con la que un hijo trata a su padre. Y el don del temor de Dios nos induce a huir de las ocasiones de pecar, a no ceder la tentación y a evitar todo mal que pueda constritar al Espíritu Santo, a temer radicalmente separarnos de aquel a quien amemos y constituye nuestra razón de ser y de vivir. Entonces, esos son como los 7 dones que nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo constantemente: el don de la sabiduría, el don de la inteligencia, el don del consejo, el don de fortaleza, el don de ciencia, el don de piedad y el don del temor de Dios. Hasta esto era que queríamos nosotros vivir y vivenciar esa fiesta de Pentecostés. Hay que pedirle esa gracia y espero pues que con este programa podamos entonces tener más claridad a lo que es la fiesta de Pentecostés y qué es lo que tenemos nosotros que pedir, porque pedimos muchas cosas en nuestras vidas, pero no pedimos lo esencial, que es el conocimiento y acercamiento hacia Dios. Muchas gracias entonces al canal comunitario Telemango por esta oportunidad que nos da para evangelizar a nuestro pueblo de Santa Bárbara y en especial pues a todas aquellas personas que les queda difícil acercarse al templo, a escuchar la palabra, la Eucaristía o acercarse a un grupo. Para ellos un saludo muy grande y en especial a todos los enfermos y a la gente que está en las veredas, que sé que las situaciones económicas son difíciles para ellos, entonces son las oportunidades que nos brindan y agradeciéndole pues como a estos medios que nos llevan pues a darnos a conocer y a conocer a muchas personas a través de este canal. Que el Señor y la Santísima Virgen los bendiga, derrame sobre ustedes bendiciones y que el Espíritu Santo actúe en cada uno de ustedes. Una feliz noche. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Dueño y rey del universo, ¿cómo puede ser posible que busques mi amor
pequeño y te fijas en mí, ¿cómo no te voy a adorar? De rodillas yo te pido que